Japón. ¿Cómo se vive en Japón, el país con más valores del mundo? Japón cautiva como ningún otro país. Tiene una capacidad única para abrazar el presente sin descartar el pasado. Desde sus hermosos templos hasta sus torres futuristas, desde sus tradiciones milenarias hasta la tecnología. Este archipiélago de la costa del Pacífico alberga una increíble variedad de paisajes. No solo ciudades modernas y volcanes, sino también playas, valles y hermosos contrastes. Desde los picos helados de Hokkaido hasta la costa tropical de Okinawa, la riqueza de su cultura y la hospitalidad de la gente hacen que visitar el país del sol naciente sea una verdadera experiencia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Japón. Número 1. Datos geográficos. Japón es un país insular ubicado en el noroeste del Océano Pacífico. Una cadena de islas que se extienden en un arco de más de 3,0 kilómetros desde el mar de Ojotsk en el norte hasta el mar de China Oriental y Taiwán en el sur. En el oeste, Japón limita con el mar de Japón, el cual también es compartido por Rusia, Corea del Norte y Corea del Sur. La mayoría del territorio japonés está formado por sus 4 islas principales, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Número 2. Geografía física de Japón. El archipiélago japonés consiste en 6.852 islas. Posee un área de un poco más de 377,0 km², similar a Alemania en Europa y un poco más pequeño que Paraguay en Sudamérica. Al estar Japón ubicado en el anillo de fuego del Pacífico, alrededor del 73% de su territorio es boscoso, montañoso y no apto para la agricultura. De allí que solo el 5% de su población trabaje en la agricultura y la gran mayoría de la misma sea urbana y concentrada en las costas de las islas centrales, donde se encuentran sus ciudades principales. El clima de Japón es predominantemente templado, pero varía mucho de norte a sur. Número 3. ¿Por qué se llama Japón? Los japoneses han llamado a su propio país Nippon desde el siglo VII después de Cristo, lo cual significa la tierra del sol naciente. Al estar Japón al oriente de China, fue considerado la tierra en donde nacía el sol cada día y es el significado de los 2 caracteres utilizados para definir el nombre de Japón. Además, ese es el significado de sus 2 banderas culturalmente aceptadas, la bandera del sol naciente. El nombre de Japón en español viene del nombre Japón dado a este país por los malayos y chinos del sur y que los portugueses introdujeron a Europa. Número 4. Tokio. Ubicada en la bahía de Tokio, se encuentra la capital y ciudad más grande de Japón, Tokio. Una antigua villa de pescadores llamada Edo y convertida en la capital imperial del país desde 1868 cuando fue llamada Tokio. Hoy en día, Tokio es la ciudad más grande del mundo, con más de 37 millones de residentes en su área metropolitana. Es el área urbana más poblada del mundo. Por su PIB, Tokio es además la economía urbana más grande del planeta, superando por mucho a grandes ciudades como Nueva York. A pesar de contar con una de las densidades poblacionales más altas del planeta, Tokio es considerada la ciudad más segura del mundo. Número 5. ¿Cómo se originó Japón? Japón tiene una larga e interesante historia que se remonta a miles de años. Alrededor del año 300 a.C. comenzó a desarrollarse una sociedad agrícola y las primeras aldeas permanentes. También surgieron creencias religiosas primitivas como el sintoísmo. En el siglo V después de Cristo surgieron los primeros estados centralizados influenciados por la cultura china. Con el tiempo, esto dio origen al Imperio Yamato, considerado el primer estado unificado de Japón, con su centro en la región de Nara. El budismo fue introducido en el siglo VI después de Cristo. Y en el periodo Asuka y Nara, Japón adoptó muchas influencias culturales y políticas de China. El periodo Heian fue testigo del florecimiento de la cultura aristocrática y la capital imperial en Kioto. También se consolidó el sistema feudal con la ascendencia de los samuráis. Finalmente, en 163 fue establecido el shogunato Tokugawa, inaugurando un largo periodo de estabilidad política conocido como el periodo Edo.
durante el cual Japón adoptó una política de aislamiento llamada Sakoku, limitando las interacciones con el mundo exterior. Esta política se mantuvo durante más de 2 siglos hasta la apertura del país en el siglo XIX. Número 6. Yokohama. Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón, ha sido un centro de navegación, comercio, ideas modernas desde mediados del siglo XIX. En el paseo marítimo hay una interesante mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Antiguamente era un pequeño pueblo de pescadores conocido como Yokohama-mura, pero en 1859 se estableció como uno de los primeros puertos comerciales abiertos al comercio exterior. Durante el shogunato Tokugawa se produjo una afluencia de comerciantes extranjeros que la convirtió en el mayor puerto de Asia a principios del siglo XX. En la actualidad, forma parte del área metropolitana del Gran Tokio. El centro de Yokohama parece mucho más espacioso y ventilado gracias a su fachada portuaria abierta y a su bello horizonte. Los lugareños están orgullosos de la herencia internacional de su ciudad, y no cabe duda de que hay un sabor cosmopolita en el lugar con su dispersión de edificios de estilo occidental. Templos chinos, los bulliciosos restaurantes del cercano Chinatown y su considerable comunidad extranjera. Número 7. La economía de Japón. Japón emprendió con éxito una revolución industrial que lo convirtió en el primer país industrializado de Asia en un periodo de apenas medio siglo. Japón tiene poca tierra cultivable en comparación con su población, lo que significa que tiene que importar un alto porcentaje de sus alimentos del extranjero. Sin embargo, Japón cuenta con abundantes recursos marinos. El pescado es una parte importante de la dieta japonesa, y la industria pesquera de Japón es muy activa económicamente. Japón es una superpotencia, actualmente es la tercera economía del mundo, solo superada por los Estados Unidos y China. Aunque el país posee relativamente pocos recursos naturales, la fabricación es uno de los puntos fuertes de Japón. Así que, la importación de materias primas para ser procesadas es una pauta común en el país, para la posterior fabricación de productos acabados que se venden en el mismo país o se exportan a todo el mundo. De ahí que la economía japonesa dependa principalmente de las exportaciones, que suponen más de 640 millones de dólares al año. Las exportaciones de automóviles ascienden a casi 100 millones de dólares, mientras que las piezas de repuesto de vehículos ascienden a 50 millones de dólares. Uno de los campos más prometedores para el futuro crecimiento económico es la robótica, en la que la tecnología japonesa es líder mundial. Además, marcas japonesas como Toyota, Sony, Nintendo, Fujifilm y Panasonic son famosas en todo el mundo. Número 8. Japón, terremotos y tsunamis. Japón es un país altamente sísmico debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Japón se encuentra en la intersección de 4 placas tectónicas principales: la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa filipina y la placa euroasiática. El terremoto más fuerte registrado en Japón fue el terremoto de Tohoku del 2011, que tuvo una magnitud de 9 en la escala de Richter. Este terremoto causó más de 150 muertos y desaparecidos y provocó un tsunami que devastó las costas de Japón. En términos de número de muertos, el terremoto de Kanto de 1923 fue el más devastador de la historia de Japón. El terremoto causó más de 140 muertos y desaparecidos, lo que representó más del 1% de la población de Japón en ese momento. El más reciente ha sido en la península de Noto el 1 de enero del 2024, en el cual perdieron sus vidas cerca de 80 personas. La ubicación del territorio japonés en el cinturón de fuego del Pacífico ha causado que también sea altamente volcánico, existiendo, de acuerdo a datos oficiales, más de 110 volcanes activos. El más famoso de ellos es el monte Fuji, sin duda el punto de referencia más reconocible de Japón y con una altura de 3.776 m. La montaña más alta del país.
así como también un patrimonio de la humanidad. El monte Fuji es una legendaria montaña lo suficientemente alta como para ser vista desde Tokio a más de 100 kilómetros de distancia. El Fuji es una de las atracciones más veneradas del Japón. Más de 1 millón de personas lo escalan cada año, continuando una tradición centenaria de peregrinación al volcán sagrado. Lugar de encuentro de los pintores y poetas más famosos del país. Número 9. Hakone y la península Izu. Una península montañosa situada a 90 kilómetros al suroeste de Tokio, muy popular por sus numerosas fuentes termales y sus impresionantes playas de arena blanca. Allí encontramos Hakone, popular desde el siglo IX, una ciudad termal de colinas con atracciones culturales y naturales dispersas. Durante la primavera, los viajeros también querrán ver los vibrantes cerezos en flor de Kawazu. El extremo sur se convirtió en una estación de aprovisionamiento para barcos extranjeros, abriéndose al comercio estadounidense. El centro de la península también es relativamente virgen, con montañas boscosas y termas rústicas, incluyendo una cadena de pueblos desde Amagi Gorge hasta Yugashima. Mientras tanto, en las costas del sur y del oeste, los veraneantes encontrarán litorales más accidentados pero igualmente pintorescos como Dogashima. Encantadoras playas y pueblos pesqueros como Toyoeda. Número 10. El carácter del japonés. La comprensión de su cultura y la etiqueta son parte de la vida en Japón. El japonés valora mucho el comportamiento respetuoso y los buenos modales, como el inclinarse cuando se conoce a alguien por primera vez en señal de respeto. La valoración de la armonía se ve reflejada en su aprecio por la naturaleza y en su cuidado por la limpieza. Por ejemplo, en todos los lugares donde hay tatamis y siempre en la casa de una persona, hay que quitarse los zapatos para evitar que ensucien el lugar. Así que es mejor llevar siempre calcetines limpios. Finalmente, los japoneses son una sociedad llena de simbolismos, como los colores. El rojo se utiliza para los santuarios, el blanco se considera divino y puro, y el negro expresa dignidad y respeto. Número 11. Kioto. Capital imperial de Japón durante 1000 años y sede de 17 patrimonios de la humanidad. Kioto se salvó afortunadamente de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día conserva el elegante pasado espiritual y arquitectónico de Japón. Se ha convertido en el centro de la cultura, el arte y la educación japonesa. Dado el respeto de la ciudad por su historia, no es de extrañar que más de 10 millones de personas visiten Kioto cada año para obtener una instantánea del Japón imperial. Japón. ¿Cómo se vive en Japón, el país con más valores del mundo? Japón, un país con playas de arena blanca como el azúcar, bordeadas de palmeras y aguas turquesas. En este lugar se encuentran arraigadas las artes marciales, las cuales han influenciado alrededor del mundo. Estas disciplinas se basan en principios filosóficos y morales como el respeto, la disciplina y el autocontrol. Entre las artes marciales más conocidas se encuentra el karate, una disciplina que se enfoca en diversas técnicas de golpeo con manos, pies, codos y rodillas, y que ha influido en otras artes marciales globalmente. También está el judo, desarrollado a finales del siglo XIX, un arte marcial japonés que se centra en la técnica de lanzamientos y agarres para someter a los adversarios, haciendo énfasis en la forma física, la disciplina mental y la deportividad. El aikido, por su parte, busca utilizar la energía y los movimientos del oponente en su contra, caracterizándose por movimientos circulares y técnicas de proyección. El kendo, otro arte marcial, se centra en el uso del sable, la disciplina y la velocidad, donde los practicantes utilizan espadas de bambú o shinai y están protegidos con armaduras llamadas bogu. Por último, el ninjutsu, un arte marcial asociado con los antiguos guerreros ninja, especializados en tácticas de infiltración y espionaje, la pesca, la agricultura. La silvicultura y la minería son las principales industrias en Japón, pero el turismo atrae a millones de personas cada año. El invierno y el verano en Zaporozhye son especialmente atractivos con sus espectaculares festivales de nieve. Además, los numerosos parques nacionales de la isla ofrecen infinitas oportunidades para los amantes de las actividades al aire libre. La ciudad de Sapporo,
conocida por su Festival de la Nieve que se celebra anualmente, acogió los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Asia en 1972, sorprendiendo a visitantes de todo el mundo. Japón cuenta con uno de los modelos educativos más exitosos a nivel mundial, caracterizado por su gran calidad y cualidades que hacen que los japoneses se sientan orgullosos del sistema educativo de su país. Una característica importante de este sistema es que, además de las materias básicas como matemáticas y ciencias, se incluyen clases destinadas a desarrollar valores sociales, haciendo énfasis en la cultura ética y moral. El sistema educativo está basado en el idioma japonés, un idioma único con una serie de características que lo distinguen de otros idiomas, sobre todo por su sistema de escritura que combina pictogramas importados del chino llamados kanji con dos formas diferentes de escritura japonesa. Sin embargo, la gramática básica es muy simple y el alfabeto japonés es sencillo. Aunque el japonés posee un vocabulario rico y diverso, destaca su sistema complejo de honoríficos que se utilizan para mostrar respeto a los demás y suele utilizarse para indicar el estatus social, la edad y la relación entre el hablante y el oyente. Nagasaki, una ciudad con una historia de contacto e interacción con Europa, incluso después de que las potencias extranjeras fueran expulsadas a otros lugares del país en el siglo X. Al igual que Hiroshima, Nagasaki es un nombre que se asocia automáticamente con su trágico destino como víctima de la segunda bomba atómica en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el milagroso resurgimiento desde la guerra ha convertido a Nagasaki en una de las ciudades más cosmopolitas y eclécticas de Japón. Al norte y al sur del centro de la ciudad, se encuentran muchos lugares de interés, la mayoría de los cuales reflejan las diversas influencias extranjeras que han dado forma a Nagasaki. En Japón, las tradiciones son muy importantes. La cerámica es toda una tradición impulsada por el papel central que tiene en la cocina y en la ceremonia del té. Se han desarrollado innumerables estilos, desde rústicos e imperfectos hasta delicados con dibujos finos y muchas formas hermosas. Otra tradición es el arte de cultivar bonsáis, que consiste en cultivar árboles en miniatura en macetas poco profundas. Esta práctica, originaria de China, llegó a Japón hace unos 1000 años y ganó popularidad como forma de capturar la belleza de la naturaleza y acercarla para el disfrute personal. Además, en Japón, las muñecas tienen un atractivo cultural mucho mayor que el de los juguetes infantiles. Las kokesi son muñecas japonesas hechas a mano con madera, originarias del norte de Japón en la región de Tohoku. Estas muñecas son simples troncos con una gran cabeza, sobre la cual el creador pone unas líneas para definir la cara de la muñeca. Número 12. La tradición del té en Japón. El té es una bebida muy importante en la cultura japonesa y está asociada con la relajación y la meditación. La ceremonia del té, conocida como chado o seido, es una práctica ritualizada que se ha transmitido de generación en generación durante siglos. En esta ceremonia, se utilizan utensilios especiales y se exigen reglas precisas para preparar y servir el té verde matcha, además de ser una forma de disfrutar de una buena taza de té. La ceremonia del té también es considerada una forma de arte y un medio para cultivar la calma y la armonía interior. Número 13. La gastronomía japonesa. La cocina japonesa es reconocida a nivel mundial por su frescura, su presentación artística y su equilibrio de sabores. Algunos de los platos más conocidos de la gastronomía japonesa incluyen sushi, sashimi, tempura, ramen y yakitori. El arroz es un ingrediente básico en la mayoría de los platos japoneses y se considera un alimento sagrado en la cultura japonesa. Además, la cocina japonesa se destaca por utilizar ingredientes frescos de temporada y por resaltar el sabor natural de cada ingrediente. Número 14. Festivales tradicionales. Japón es famoso por sus numerosos festivales tradicionales, conocidos como Matsuri. Estos festivales tienen lugar a lo largo de todo el año y están llenos de música, bailes, desfiles y celebraciones. Algunos de los festivales más populares incluyen el Festival de los Cerezos en Flor en primavera,
El Festival de los Faroles en verano. El Festival de los Fuegos Artificiales en verano y el Festival de las Linternas en otoño. Estos festivales son una oportunidad para que los japoneses muestren su devoción religiosa. Celebren la belleza de la naturaleza y disfruten de la compañía de sus seres queridos. Número 15. Arquitectura tradicional japonesa. La arquitectura tradicional japonesa se caracteriza por su simplicidad, su conexión con la naturaleza y su atención al detalle. Los templos y santuarios en Japón reflejan la influencia del budismo y el sintoísmo en la arquitectura, con estructuras de madera, techos curvos y jardines cuidadosamente diseñados. Además, las casas tradicionales japonesas, conocidas como machiya, se construyen con materiales naturales como la madera y el papel de arroz, y se caracterizan por su diseño compacto y su integración con el entorno natural. Número 16. Tecnología e innovación. Japón es conocido por ser un líder en tecnología e innovación. Ha sido pionero en áreas como la electrónica, la robótica y las comunicaciones. Algunas de las innovaciones tecnológicas más destacadas de Japón incluyen los trenes de alta velocidad conocidos como Shinkansen, los dispositivos electrónicos de consumo como los teléfonos inteligentes y las cámaras digitales, y los robots industriales utilizados en la fabricación. Además, Japón es un país que está constantemente buscando nuevas formas de mejorar y simplificar la vida cotidiana a través de la tecnología. Número 17. Belleza natural. Japón es un país de una belleza natural impresionante. Desde los majestuosos picos de las montañas hasta las serenas playas, Japón ofrece una variedad de paisajes que son una delicia para los sentidos. Además de su belleza natural, Japón también es conocido por sus jardines tradicionales, como los jardines zen y los jardines de té, que son lugares de paz y contemplación. Japón, un país que cautiva con su capacidad única para abrazar el presente sin descartar el pasado, desde sus hermosos templos hasta sus torres futuristas. Japón alberga una increíble variedad de paisajes. Su cultura rica y su hospitalidad hacen que visitar el país del sol naciente sea una verdadera experiencia. Además, Japón destaca en áreas como las artes marciales, la gastronomía, la arquitectura tradicional y la tecnología. Sus festivales tradicionales, su conexión con la naturaleza y su atención al detalle en la arquitectura son aspectos que reflejan la belleza y la tradición de este país, Japón. Un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan para crear una experiencia única.